y haciéndole mención, bueno, a todo lo que hemos estado este tiempo manifestando a través de algunos libros pequeños que hay, pero que son libros que si tú realmente quieres hacer algo en bien de tu propia vida, vamos a decir, sería bueno que los leyeras. Este es uno que yo le decía que este es un libro que se hizo hace más de 30 años. Lo hizo el pastor John Corson, que es una de las capillas más grandes que hay. No se llama Capilla Calvario, se llama Applegate, creo que se llama su iglesia. Las primeras iglesias que salieron de la capilla no se llamaban Calvary. La de Mike McIntosh se llama Horizonte, la de Greg Laurie se llama Harvest, Pastor Raúl se llama Calvary, pero hay otras que no. Entonces, él hizo este libro hace más de 20 años, no existe, ni siquiera está ahora, estaba en Amazon, está en inglés, pero no, en español no había. Lo conseguimos en la propia iglesia del pastor, habían 3 y nos enviaron los 3. Y el libro habla de cómo Dios trató con él en un momento muy importante de su vida acerca de la oración y la manera en que él podía orar. Y que Dios le enseñó porque venía aprendiendo acerca del Antiguo Testamento y acerca de especialmente del tabernáculo. Y los animo. El libro es como con pasos, tiene 5 pasos, me parece que es. Yo lo leí entero, pero él recomienda que el libro se lea por capítulo y se vaya practicando lo que hay aquí. Reitero, el libro pueden pedírselo a Daniela, ella lo hemos impreso ahí. Y también el otro libro, que es el libro El llamado a la oración de Riley, que es un hombre que vivió entre el 1900, entre el 1800 y tanto y 1900. Libros cortos, simples, sencillos, pero que son duros en el sentido, por ejemplo, el otro libro te hace la primera pregunta, te pregunta, ¿horas? Y dice, sí, todo, dice, sí, sí, todo el día estoy hablando. No, ¿horas? Sí, sí, ¿horas? Como llevándote a ese tiempo realmente de comunión, donde tú cierras tu puerta ahora, donde no está tu papá, no está tu mamá, no hay nadie, está solamente tú y Dios. El libro te lleva hacia. Entonces, yo quiero invitarlo, creo que es un tiempo muy determinante en nuestra vida. Un tiempo donde realmente, al menos algunos de nosotros, voy a hablar así, aunque nadie sabe, nos queda menos tiempo que a otros. Y yo quiero que mi tiempo, al menos el último tiempo que yo tenga, creo que sea el mejor tiempo en el Señor. El mejor. Entonces, eso no va a ser posible si yo no estoy donde debo estar, que es en la presencia del Señor. Y yo les decía a algunos temprano, tanto cuidado que hay que tener, porque muchas personas piensan que no pueden hacer lo que están tan ocupados. Y piensan que Dios les va a decir, sí, yo te entiendo. No, Dios no te va a decir, yo te entiendo. Dios te va a decir, estás equivocado, estás equivocada, estás turbado. Acuérdense de Marta y María, estas 2 hermanas, que una fue a acusarla, porque eso fue lo que fue, se fue a acusar a su hermana delante de Cristo, pensando que Cristo la iba a avalar a ella, porque ella estaba tan ocupada, y que necesitaba la ayuda de su hermana. ¿Y qué le dijo el Señor? Marta, afanada y turbada estás. Tú estás eligiendo la parte equivocada. Tu hermana ha elegido la buena parte, la cual no le será quitada. No se olviden, nada hemos traído a este mundo y sin duda nada nos llevaremos de este mundo. Entonces no debemos dejar que las cosas de este mundo realmente cobren tanto valor en nosotros que nos impidan convertirnos en los hombres y las mujeres que tanto anhelamos. Yo no tengo la menor duda de que todos nosotros queremos ser hombres y mujeres de Dios. Entonces, yo te animo, son 2 libros pequeños. Este libro te vas a demorar 1 hora en leerlo. El otro te vas a demorar lo mismo. Y te garantizo algo, que si tú lo lees con el corazón abierto y orando, Dios te va a desafiar para que te conviertas en ese hombre y en esa mujer que tanto quieres. No se olvide de eso. Y lo más importante de todo esto, ¿saben qué? Bueno, yo me confundo con tantas cosas que a veces leo. Parece que es Corson el que hace presente con respecto a la depresión. Y dice, una pastilla no te va a salvar de la depresión, una pastilla no. Y él dice claramente lo que tú y yo tenemos que buscar. Y yo le decía recién a alguien algo. Lo que cambió nuestra vida
No es que tuviéramos un mejor trabajo. Lo que cambió nuestra vida, lo que cambió nuestra vida fue algo muy simple. ¿Qué fue? Que entregamos nuestra vida a Jesucristo y cambió nuestro lamento ¿en qué? En baile. ¿O no? Y todos conocemos lo que vivimos en aquel entonces, que era esa cosa tan potente que realmente nos impedía, porque nos impedía no decirle a cualquier persona que encontráramos en el camino lo que nos había pasado y no nos proponíamos nada de eso. Que yo no me proponía, sino que simplemente brotaba. Yo recuerdo tiempo de los 80, tiempos duros, una radio a transistores, no, perdón, sí, a transistores había pasado la de Atubo ya, estaba la de transistores, y ahí escuchando música, alabanza, y lo único que sentía en mi corazón era salir a la calle, y el primero que pasaba, agarrarlo del pecho y decirle, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. De eso es lo que está. A eso hay que volver a vivir. Eso es lo más importante para ti y para mí. Porque vuelvo a reiterar, porque si tú piensas que para estar bien necesitas alguna cosa, estás equivocado. Tú no necesitas nada para estar bien. Tú tienes todo lo que necesitas para estar bien. Porque tienes ¿a quién? A Jesucristo. Y Jesucristo dijo algo muy simple y muy sencillo. Él claramente nos invoca y nos llama, y yo he sido majadero con eso en realidad, al punto que de repente hasta me lo he cuestionado, pero lo he vivido, y es lo que él le dijo a los discípulos cuando él termina ese gran sermón del monte, o va a terminar, y le dice, ¿han visto los lirios del campo? Sí. ¿Lo ven lo hermoso que es? Sí. Ni aun Salomón se vistió como uno de ellos, y son tan hermosos, dice, pero mañana ¿dónde van a ser echados? Al fuego, porque lo van a usar ¿de qué? De leña. ¿Ven los pajaritos? ¿Quién los alimenta? No tienen granero. Y él dice algo muy tremendo. Dice, ¿saben qué? Yo sé tus necesidades, pero tú tienes que hacer solo una cosa. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas que te serán añadidos. Creo que no hay nada más hermoso que dejar a Dios hacer cosas en nuestra vida. Yo le decía y lo he dicho en más de alguna ocasión. Cuando conocí a Jesucristo, lo conocí en una época tremendamente dura y difícil, que son los 80, con una recesión económica. Recesión económica dura. Había terminado de estudiar, había hecho mi práctica profesional, se supone que me iban a contratar, no me contrataron. Conozco a esta mujer. Se nos ocurre, porque lo único que anhelamos era servir a Cristo, casémonos. ¿Qué teníamos? Una mediagua. ¿Dónde trabajaba? En la calle. Había que proveer. Yo siempre he dicho lo mismo. El hombre tiene que proveer, no importa lo que haga. Pero el deber del hombre es proveer. Yo me fui a la calle a trabajar. Y me acuerdo, y le decía a alguien temprano también, mi mamá se le ocurrió ponerme a estudiar en la escuela 75. Estamos hablando de los años 65 hasta los 72 que salí de la básica. La gran mayoría estudiaba en las escuelas de lo más pudiente, pudiéramos decir, lo que podían, estudiaban aquí en la 74 o la 63 que estaba aquí donde estaban los detectives. Pero a mi mamá se le ocurrió ponerme en la escuela 75, que es la escuela que está en 10 norte y 11 norte. La gran mayoría de mis compañeros trabajaban, los papás en la textil, otra onda. ¿Ya? Crecimos, se supone, hice buenos amigos. Después vuelvo a reiterar, ya trabajando en la calle, me encontraba con muchos estos amigos que eran profesionales, yo había terminado mi estudio, y me decían, ¿por qué estás haciendo aquí? Vendiendo en la calle. Hasta que un día yo ya me aburrí de eso y cuestioné hacia dónde voy. Y yo le dije a Dios, Señor, ¿sabes que yo ya no quiero más esto? ¿Saben dónde estaba trabajando el otro día, no? En Falabella. Sin haber presentado un currículum, sin haber presentado nada. Yo creo lo que les digo. Porque si no, vuelvo a reiterar, tenemos que empezar a arrancar páginas de nuestra Biblia. Es Jesús quien dice claramente, busca primero el reino de Dios y su justicia, las demás cosas que, déjamelas a mí. Pero buscar, vuelvo a reiterar,
Es como el libro, por eso los animo a leer el libro, porque el libro te va a cuestionar tu vida de oración. Entonces, no, si oro todo el día hablo con Dios, no, Dios no te está invitando a eso. Es como cuando yo, no sé, le dije, yo hablo todo el día con Margarita, hola Maggi, sí, hola, ¿hiciste esto Maggi? Eso no es hablar con Margarita, eso no es tener una comunión con Margarita, entrar a una conversación más íntima. Entonces yo los quiero animar a eso, ¿ya? Ahora, vuelvo a reiterar, el día de hoy se supone, y esta semana se supone que es una Semana Santa. Y si usted se ha dado cuenta, esta Semana Santa lamentablemente ha sido transformada en algo que no es. Si usted va a las estadísticas, esta Semana Santa o la Semana Santa que han pasado es un tiempo donde ocurre una cantidad enorme, ¿saben de qué? De accidentes. Gente muere. Porque para la gran mayoría de la gente la Semana Santa, ¿qué es lo que es? Y aún para muchos cristianos, ¿saben lo que es o no? Vacaciones. Hay que aprovechar. Alguien me había dicho hace pocos días si iba a ir a La Serena. Gracias a Dios no la dejaron, no lo dejaron, y así para que no sea hombre y mujer. Yo se lo dije. Porque qué fácil es pensar de esa manera. Semana Santa. Pero Dios no nos ha invitado a nosotros a eso, yo insisto. Cuando uno va a la Escritura, por ejemplo, textos tan simples como los que dice el salmista, cuando dice, yo me gozaré con los que me dicen, a la casa de Jehová iremos. O como dice el salmista, mejor un día en tu casa que 1000 fuera de ellos. ¿Qué ha pasado con los creyentes? Yo le doy gracias por todos ustedes que Dios ha puesto en su corazón y siempre pone en su corazón estar aquí. Pero ¿cuántos creyentes no hacen eso? ¿Cuántos creyentes hacen otra cosa? Y Dios es el que lo está invitando. Esta semana, que concluye hoy día con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, fue una semana tremendamente intensa para los discípulos. Fue intensa para Jesucristo. Esta comienza, si usted quiere aprender, en Juan capítulo 12 y termina obviamente con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y fue una semana tremenda, ¿por qué? Porque si usted se acuerda, comienza comienza con, pero antes de toda esta gente diciéndole a Jesús, Hosana, 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 comienza con una cena que hay en la casa de una persona que es en la casa de su gran amigo, de Lázaro. Lázaro ha resucitado. Piense lo que eso significa. Al punto de que no resucitó, ni siquiera fue, porque eso fue tremendo, ¿no es cierto? Cuando iba ese niño con la mamá y el Señor Jesús ahí en el camino lo resucitó. No, este hombre había muerto hacía días. Al punto que María o Marta le reclama, dice, tú no has venido antes. Pues ¿acuerdas lo que le dijo Jesús o no? Le dice, no te he dicho que si crees, verás. Sí, si yo sé en el futuro. No, ahora, mujer. Verás la gloria de Dios. ¿Y se acuerda que Jesús qué es lo que hizo? Fue y llamó al... hey, Señor, pero... ¿y el olor? Ya lleva varios días. Y él resucitó. Y salió. Y se armó una fiesta con ellos. Hicieron una tremenda cena al punto que una de las hermanas, ¿se acuerdan lo que hace? Deposita en Jesús un perfume y él dice que está preparándolo para su muerte, pero el entorno de eso lo han leído, ¿no? Lo que está pasando con la iglesia, o no con la iglesia, sino con los religiosos de su época, están planeando no solo matar a Jesús, matar a quién más, a Lázaro. Porque eso está trayendo algo tan tremendo, porque la gente está dejando de creer en ellos y está creyendo en quién, en Jesús. Y así comienza esta semana. A eso hay que sumarle, va a venir la traición de Judas. A eso el Señor Jesús anticipa también a los discípulos en el Juan capítulo 14, diciéndole que no se angustien. Viene un momento tremendamente de angustia, porque Él está diciéndole cosas a ellos que ellos todavía no la pueden considerar ni entender. Porque Él le va a decir que se va. Ellos no pensaban, ¿cómo? Ellos habían pensado que Jesús está con nosotros y está hasta el final. Y Él le dice, no, yo tengo que ir. Entonces, todas esas cosas van
haciendo lo que hacen en el punto, vuelvo a reiterar, que más encima, si tomamos en consideración Jesús, la situación no es menor, y va y tiene que orar y se le ocurre llevar a sus amigos íntimos que lo ha hecho participar de cosas increíbles y le dice, ven, acompáñenme, necesito que me ayuden, oremos juntos. Y va y dice que cada vez que él termina de ciertas épocas, momentos de oración, va y lo va a buscar. ¿Y cómo lo se encuentra? Durmiendo. Ahora, el que escribe, de alguna manera se pone del lado de los discípulos y dice, porque estaban cansados. Así yo leo, dice que es como justificando, porque ellos habían quedado dormidos. Dice la Biblia que tuvo que bajar un ángel, ¿para qué? Para fortalecerlos. Sus vasos se rompían porque tenía que enfrentar algo tan tremendo que pudo orar y decirle, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, esa es la semana de Jesús. Al tiempo, si uno empieza a considerar también a los discípulos y todo lo que ha ocurrido con ellos, entonces quiero invitarlos al libro de Marcos capítulo 16, por favor. En Marcos capítulo 16 encontramos esta historia donde nos vamos a detener hoy día. Valga la redundancia. Voy a leer el verso 1 primero. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro, iban dirigiéndose unos a otras. ¿Quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pues la piedra era muy grande. Entonces, reitero, esta semana ha sido una semana intensa para todos, para los discípulos, para Jesús. Y algo tremendo, habían muchos felices, ¿no es cierto?, que eran la religiosidad, la religión de su época. El diablo había hecho lo que quería, entonces, de alguna manera, como Jesús le dijo a ellos, el padre de ellos, porque así les dijo a los fariseos, que era realmente el padre de ellos, habían hecho lo que ellos querían, habían llevado a Jesús hasta morir en la cruz, no sabían realmente lo que estaban haciendo. Entonces, reitero todo lo que acabo de mencionar, fue una cosa tremenda. Entonces, esto va a ser tremendo, ha sido un fin de semana horrible, porque ha sido horrible. Yo no sé, has tenido fines de semana malos. Esos fines de semana que tú es como que al otro día ni siquiera quería que amanezca, o a veces quieres que amanezca porque la mañana te va a dar cierto refrigerio, el amanecer, porque ¿ustedes se han dado cuenta que la noche a veces es como tortuosa? Sobre todo cuando has hecho cosas que no corresponden, cuando ha pasado cosas y la noche, si lo único que querés es que amanezca un poco de luz, porque la noche es tortuosa, la ocupa Satanás y todo esto. Entonces, ha sido eso, yo así lo miraba y lo consideraba con respecto a estas mujeres. Ahora, piensen que estas mujeres, hay un montón de personas alrededor de ellos que son ¿quiénes? Los hombres. Jesús dijo que iban a matar, ¿no es cierto? ¿Y qué iba a ocurrir con las ovejas? Iban a ser dispersadas, iban a arrancar y estaban escondidos, estaban llenos de temor, llenos de miedo. Aquí los únicos valientes, si pudiéramos decir quiénes son, las mujeres, Juan y dos personas más, que son José de Arimatea y ¿quién más? Nicodemo. Que de alguna manera, porque esto es lo que quiero compartir, esto a ellos les cambió la vida. A ellos realmente les cambió la vida. Y eso es que ni siquiera aún han enfrentado lo otro, que es lo que les va a traer a ellos el gozo, que les va a ser quitado a los demás. Y la tristeza que ellos tienen va a ser puesta en los otros. Porque los que se consideraban ganadores se van a dar cuenta que son perdedores. Y los que pensaban que eran perdedores se van a dar cuenta que es lo que eran ganadores. Entonces, esa es la situación más o menos. Entonces, estas mujeres claramente se van dirigiendo al sepulcro con los miedos, con los cuestionamientos, ¿no es cierto? Fueron y se atrevieron. Y ahora, ¿qué es lo interesante de todo lo que hay aquí? Que estas mujeres, y esto es donde quiero empezar a animarte, que tú te atrevas y Dios te va a sorprender. Cuando tú empiezas a dar pasos de fe, Dios te va a sorprender. De una manera que tú no te lo imaginas. Estas mujeres, vuelvo a reiterar, ellas iban pensando
todas estas cosas, léanlo conmigo, dice claramente, compraron especies aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús muy de mañana. Ella no tenían problemas con sábanas. Ella seguramente muy de mañana. Ahora, este texto a mí me gusta mucho porque Jesús dice, la Escritura, que Él se levantaba muy de mañana, siendo aún, dice, oscuro, cuando iba a estar en la presencia del Padre para buscar lo que Él necesitaba. Dice, apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro, iban dirigiéndose unas a otras. ¿Quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pues la piedra era muy grande. Fíjese, yo no voy a ir a los otros textos, pero te animo a que tú los leas. Los otros textos, los otros evangelios, Juan en particular, nos cuenta que juntamente con esto, ¿qué es lo que ocurrió? Un terremoto. Pero un terremoto que lo causó ¿quién? Un ángel. Porque movió esta piedra. ¿Sabes? Todos esos temores que tú tienes, todos esos miedos que tú tienes, cuando tú te atrevas, porque ellas podían haberse quedado en casa, ellas podían haberse quedado lamentando, pero ellas no estaban dispuestas a eso. Estaban dispuestas a hacer lo que tenían que hacer. No podían dejar a Jesús en esa condición. Entonces se atrevieron y empiezan en consecuencia a ver ¿qué? Milagros. Porque dice la Escritura, pues la piedra era muy grande, pero al fijarse bien se dieron cuenta que estaba corrida. ¿Se acuerdan lo que le dice el Señor por medio de Zacarías a Josué y a Zorobabel? Por muy grande que pueda ser una piedra, un monte, dice allá, ¿qué es lo que va a ser reducido? A llanura. Porque no es con espada, no es con ejército, sino con mi espíritu, dice el Señor. Si tú y yo dejamos realmente a Dios hacer lo que Él quiere hacer, vuelvo a reiterar, Él te va a sorprender. Pero eso necesitamos fe. Necesitamos estar quietos. Como dice, estar quieto y conocer que yo soy Jehová. Necesitamos, entonces, es lo primero. Ahora, y aquí empiezan lo que yo estaba mencionando. Empiezan a ser sorprendidas. Primero, fueron sorprendidas porque la piedra estaba movida. Segundo, empiezan a sorprenderse porque empiezan a ver cosas. Yo no sé si ellas en su vida habían vivido algunas de estas cosas. Yo reitero, creo que he tenido la particularidad y el privilegio de ver al Espíritu Santo bajar sobre la vida de una persona. Y eso lo vi yo. Que fue cuando bajó sobre Margarita mientras orábamos, antes aún de casarnos, porque lo que más hacíamos era buscar al Señor. Y yo vi al Espíritu Santo llenar una pieza de algo increíble y a Margarita comenzar a hablar nuevas lenguas. Y eso lo vi yo. Estas mujeres que se han atrevido a ir al cuerpo de Jesús, a lo mejor no se olvide que todo esto no es algo tan sencillo, porque recuerden, si la historia usted la trae a la memoria, los religiosos de su época, la piedra que fue puesta, ¿saben por qué fue puesta o no? Porque ellos habían ido a decir a la autoridad, ¿sabe? Que estos han dicho que Él va a resucitar. No vaya a hacer cosa que se roben el cuerpo y digan. Entonces la autoridad mandó, imagínense lo que tuvieron que mover para colocar una piedra de gran tonelaje, que se supone que era un impedimento, pero ¿sirvió para qué? Para gloria de ¿quién? De Dios. Porque las mujeres lo primero así, wow. Y lo segundo, ¿qué es lo que empiezan a ver? Dice, al entrar en el sepulcro vieron a un joven vestido con un manto blanco sentado a la derecha y se asustaron. Saben, muchas veces te vas a asustar cuando tú busques a Dios. ¿Te vas a asustar de qué? Vuelvo a reiterar, el comenzar a hablar nuevas lenguas no es algo menor. El sentir la presencia de Dios no es menor. Yo, voy a hablar en este caso, soy producto del amor de Dios sin lugar a dudas, pero soy producto de un grupo de personas en una iglesia y de una dama, como lo he dicho en algún momento, que vivía cerca de mi casa, que intercedía por mí.
Y el día en que yo me convertí, el día que tuve mi última batalla, por llamarlo así, en un bar con una persona y me golpean y yo golpeo y recuerdo mi dormitorio y mirando hasta cuándo, esta persona es la que oraba por mí. Me voy a una iglesia, ¿no es cierto?, en donde un amigo iba y entro y están justamente un sábado en una vigilia que ellos no acostumbraban a hacer porque no es una iglesia pentecostal ni nada de eso. Pero en esa iglesia había un grupo de jóvenes con una dama en particular. Se dedicaron a buscar del Señor. ¿Pero con qué objeto? De que Dios trajera avivamiento y añadiera a esa iglesia gente. Y entre ellos, yo, Margarita y un montón de otra gente más. ¿Saben qué? Pero algo que nunca me voy a olvidar, que es lo que me decían, que esta dama vivió. Esta dama dicen que vio la gloria de Dios. Obviamente no pudo haber visto la gloria de Dios, sabemos, pero vio a Dios de alguna manera manifestarse. Y fue una cosa increíble. Entonces, yo reitero, si yo te voy a desafiar hoy día. Te voy a desafiar a que tú entres en el secreto, a que tú oigas lo que Dios dice y que tú vayas delante de Él a reclamarle. Porque esto se trata, ¿sabe qué? Lo voy a poner de esta manera. Es como, ya no se usan los cheques, ¿no es cierto? ¿O todavía usan cheques algunos? Ya, algunas horas uno usará un cheque. Ponle que alguien te da un cheque y te da la firma y todo, y tú vas al banco y te dicen, no. Y tú sabes que el cheque es verdadero. ¿Qué haces? Tú te vas a tu casa y, no importa. No quiero hablar con el gerente, quiero hablar, no sé. Tú vas, y sobre todo si el cheque a lo mejor no es menor, ¿no? Si no son solo 5 lucas, no sé, pues son algunos cientos de... Tú vas a buscar al quien sea, porque tú quieres que te validen eso. Esto es lo mismo. Cuando Dios dice algo, porque a eso es lo que quiero apelar. Si Dios dice algo y te ha dicho algo a ti, yo quiero ver esto validado, quiero verlo. Como el mismo libro los anima a decir, las mejores oraciones, ¿sabe cuáles son o no? No son las cuales tú te lamentas delante de Dios. Las mejores oraciones son cuando tú levantas la palabra de Dios y le dices a Dios, Señor, pues si tú lo dijiste, Señor, aquí dice esto, aquí dice esto otro, y acá, Señor, y allá, y allá, y allá. Son las mejores oraciones. Porque tú vas a levantar delante de Dios su propia palabra. Y tú vas a tener en tu vida cosas, como vuelvo a reiterar, no solo van a ser quitadas piedras, no solo vas a ver cosas sobrenaturales a lo mejor en tu vida, como estas personas vieron al ángel. Dice la Biblia que vieron otros ángeles. Piensen el contexto aquí porque estamos leyendo un solo de los evangelios, pero son muchos más los evangelios, son 4. La Biblia, acuérdense que nos menciona a María Magdalena. Yo siempre me he impresionado con esa mujer. Muchos atribuyen a María Magdalena una vida de prostitución, pero es mentira. Él nunca fue prostituta ella. Ella estaba endemoniada, dice la Biblia. Nunca fue prostituta. Y esa mujer que amaba tanto a Jesús, porque lo amaba con una intensidad, que cuando se dio cuenta que no estaba, dijo, se puso tan triste. Ella quería y hacer eso con las especies aromáticas. ¿Y con qué se encontró? Con el jardinero. Pero no era el jardinero, era Jesús. Y le pronunció su nombre, ¿se acuerdan o no? María. No todos la llamaban así. A eso estoy apelando. Tu vida y la mía tiene que ser tocada por Dios. Tu vida y la mía tiene que dejar de ser lo que es. Una vida, ¿saben qué? Sin propósito. Una vida que simplemente los días pasan y pasan. No puede nuestra vida seguir siendo así. Y vuelvo a reiterar. Algunos no estamos ni siquiera en la mitad. Ya pasamos la mitad de la vida. Entonces, yo insisto, creo que Dios a esto nos está llamando a nosotros. ¿Por qué? Porque usted lo lee aquí, dice que el Señor Jesús, ¿no es cierto? Ahora, por medio del ángel, ¿qué le dice? Primero, no se asusten, le dijo. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue resucitado, ha resucitado. Yo no sé. No sé cómo habrá ocurrido, qué habrá sucedido en el corazón de estas personas. Ahora, obviamente la Biblia dice que estas personas luego empezaron a tener en memoria, oh, es verdad que nos contó esto, oh, le quedamos lesos, oh, le quedamos sin fe. No sé lo que se dirían ellos,
Después cuando se empezaron a dar cuenta que todo lo que estaba ocurriendo era algo que Jesús le había anticipado a ellos. Nada estaba ocurriendo que Jesús no se lo hubiera dicho. Y dice aquí que Jesús le dice algo a él, a ellos en realidad, a estas mujeres. Dice, ustedes buscan a Jesús, el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está. Miren el lugar donde lo pusieron, punto. Pero vayan a decirle a los discípulos y a Pedro, Él va delante de ustedes a Galilea, allí le verán tal como Él, como les dijo. Fíjense que la orden que hay, y aquí quiero que entiendan ustedes, estamos hablando, yo no sé quién te gustaría escuchar a ti. Voy a poner, bueno, va a ser tremendo. O Cecilia y Abraham, ¿ya? No sé, lo vamos a poner viejitos. Y Abraham se está muriendo, por llamarlo así. ¿Quién te gustaría escuchar a ti de él? Que seguramente él quiere decirte algo. Aquí Jesús, obviamente él ha resucitado, va a ir al cielo, pero él quiere dejarles a ellos algo en el corazón de ellos. Ya ha tratado de que ellos lo entiendan. Él les ha dicho en reiteradas ocasiones, por favor no se equivoquen. Le dijo en el libro de Lucas, por ejemplo, a ellos, hey, cuidado, la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. Él le ha dicho a ellos, hey, no hagan tesoros en la tierra, hagan tesoros en el cielo. Y ahora, ¿qué les dice a estas mujeres? Vayan y díganle a quién. ¿Quién? Ha resucitado. Vuelvo a reiterar, a pesar de que era lo que estaba escrito, lo que sabía, ellos no estaban en esa sintonía. Recuerden a Tomás. Tomás estaba allí, había hablado Jesús con ellos, desapareció, y ellos estaban todavía locos, me imagino, temblorosos, alucinados. Y Tomás llega y le dice, ¿qué les pasa a ustedes? Jesús apareció. Ah, olvídate. Me imagino esos que son así de incrédulos. Olvídate. Ahí fanfarronean, no sé lo que le habrá dicho. Y él se atrevió a decir, si yo, dice, no veo, no toco, ¿qué hizo Jesús? Tomás, ven. ¿Sabe? Yo rayo con esto. Rayo con todo esto, ¿por qué razón? Porque Jesús, lo que más quiere, si Jesús no quiere, dice que Él no ha venido a condenarnos. Él viene, especialmente quiere usarnos a nosotros. Que sintamos ese privilegio de ser usados por Dios. A pesar de lo que podamos haber hecho o estemos haciendo. Porque aún si estamos haciendo cosas que no corresponden, Dios te está invitando hoy día, como dice por el libro de Isaías, aunque tus pecados sean como la grana, pueden venir a ser ¿qué? Blanca lana. Piensen en toda esta situación, piensen en Pedro. Pues reitero, estoy hablando de un fin de semana que debe haber sido terrible, no solo para las mujeres, estas fueron más valientes. Pedro fue tan cobarde que él lo abandonó todo, dicen los evangelios, que se fue a pescar, se fue a la pega, dijo, no, voy a trabajar mejor. Y no solo fue a trabajar él, sino que fue tan lamentable él, que lo siguieron los demás discípulos. Si no, se fue solo. Y ahí está Jesús, ¿se acuerdan que aparece allí? Vienen de pescar y no pescan nada. Nada, toda la noche ahí, con toda su inteligencia de pescadores. Y Jesús le dijo, échenla a la derecha. Señor, somos pescadores, échenla a la derecha, oye. Entonces, Dios de verdad nos implora, voy a decirlo de esa manera, que podamos ser como Pablo dice, yo lo decía la semana pasada, y yo le digo a Dios, yo quiero tener ese corazón, y tú tienes que tener ese corazón. Dice que él tiene dolor continuo en su corazón, ¿por quién? Por sus parientes que no tienen a Jesús. Tienes que tener dolor en tu corazón. De verdad, yo vuelvo a reiterar, lo decía temprano, a veces lamentablemente las mamás están contentas que su hijo, voy a pisar callos. Me trajo un nieto, una nieta, claro, pero de una fornicación,
está en una situación con una mujer que no es su esposa. Ah, no, porque el nieto es lindo. Sí, el nieto no tiene culpa el cabro chico. Pero yo tengo que tener dolor. Porque se supone que nosotros no hemos nacido para dar a nuestros hijos, entregarlos a esa vida. ¿Qué yo puedo hacer por ellos? Yo les ponía el ejemplo de un hombre que Dios lo capacitó para ser capaz de perder una fortuna, perder 10 hijos. ¿Han leído a Job? 10 hijos de una. Toda su fortuna de una. De un día para otro su mujer la descubre que no es la mujer tan espiritual que pensaba. Porque le dijo, maldice a Dios y muérete. Realmente solo. Pero la Biblia nos empieza a decir en el versículo 4, antes de que le pase todas estas cosas, ¿qué hacía él? Todos los días que hacía, oraba. ¿Por qué? Entonces, yo reitero, por eso Dios tiene que ayudarnos a nosotros, tenemos que orar para que el Espíritu venga sobre nosotros y nos capacite y nos dé un amor. Y si yo lo he dicho más de algunas veces, deja de mirar a tus hijos, a tus hijas, que le va bien en la vida. ¿Qué saca que le vaya bien en la vida? Como dice, ¿qué gana el hombre si granjea el mundo entero? ¿Y al final qué? ¿Qué? Es que es profesional. ¿Y qué? ¿Los vas a poner ahí en el cementerio? No, era profesional. Yo me acuerdo más de algunas peleas tuve con amigos de repente que andaban por ahí siempre sacando. Y cabrea, te dije yo. Como ostentando. Yo lo que más quiero que mis hijos, mis nietas, mis nietos conozcan a Jesús. Si van a hacer, no sé lo que sean, lo sean, pero por causa de Jesús. Entonces, creo que es lo que más tenemos que mirarnos. Entonces, ¿a qué nos invita? Dios nos invita a decirle a las personas que Jesús ha resucitado. Tú eres testigo de eso. ¿Por qué? Porque Él fue el que apareció en tu camino, ¿o no? ¿Quién cambió tu lamento en baile? Yo reitero, y si piénsalo, y tú hablabas de Jesús, ¿por qué? Estaba llena de Jesús. Por eso Jesús, de alguna manera, fue tan considerado, lo voy a decir de esa manera, al decirle a las personas la verdad. Así como hablábamos cuando Él habla del infierno, ¿no es cierto?, del lugar de tormento que va a ser, y la persona va a estar día y noche atormentada. Jesús también fue consecuente cuando le dijo la verdad a la iglesia de Éfeso, cuando le dijo la verdad a la iglesia de Sardis, cuando le dijo la verdad a la iglesia de la Odisea. ¿Qué le dijo a la iglesia de la Odisea? Yo, el testigo fiel, te digo esto, tú eres tibio. Ojalá fueres frío o caliente. A la otra iglesia le dice, ¿qué? Tú estás haciendo pacto con el mundo. A la otra que le dijo, tú has dejado de amarme. Tú ya no me amas como me amabas antes. Y eso trae como consecuencia esto, que no seamos lo que Dios quiere que seamos. Reitero, lo que más quiere Dios, aquí se lo está diciéndolos a ella. Aquí podrían, no sé, voy a pensarlo de esta manera, hoy hagamos una fiesta, pues Jesús resucitó, vamos a comer asado, Jesús resucitó. El ángel que le dice, vayan y díganle a la gente que resucitó. Esto fue tan tremendo, no sé, como siempre no voy a alcanzar a terminar. Pero fue tan tremendo que si usted lee el libro de Corintios, dice que apareció a más de 500 personas. Si usted lee el libro de Juan, dice que cuando Él resucitó, ¿sabe cuántas personas salieron de las tumbas o no? Oiga, el cementerio de Santa Inés, salir de las tumbas como salió Lázaro, y se fueron a... Voy a insistir, bueno, personas que a lo mejor amamos, me llamaron a mi mamá, pero no a nadie más. Realmente parezca a mi mamá en la casa así. ¿Perdón? Y eso fue lo que ocurrió. Eso fue lo que hizo Jesús. Entonces, de eso es lo que se trata esto. Realmente ha resucitado. Y esto es lo tremendo a pesar, de alguna manera, de lo temblorosa, porque ellas estaban tremendamente temblorosas. Y esto no es algo simple, no es algo sencillo. Y vuelvo a reiterar algo que es importante. Cada vez que Dios te diga algo que es inaudito, que es para agarrarse de las mechas, aunque el quiera no pueda. Eso es de Dios. Eso es de Dios. Cuando Dios te diga, por ejemplo, en algún lugar, dile que le amo. ¿Perdón?
Dile que le amo. Recién alguien me decía que había una persona cerca de su hogar que iba a hacer algo y le estaba diciéndole a alguien que él estaba diciendo, ¿sabes que voy a hacer algo terrible, terrible, terrible? Así. No sé lo que iba a hacer, pero algo sucedió con esa persona, que otra persona vino y le puso la mano en el hombro y dice, lo que vas a hacer no lo hagas, Dios te ama. ¿Crees en eso, no? De eso se trata esto. Despiértate tú que duermes, le dice Pablo a los Efesios. El tiempo es corto, dice el Romano. No hay que ofrecer el cuerpo más a la carne. No presentar nuestros cuerpos, sino como sacrificio vivo, santo, agradable. ¿Por qué? Porque el tiempo es corto, queda poco tiempo. No sabemos cuándo esto termina. Entonces Jesús es el que le está diciéndoles a ella, a pesar de que esto era algo no sencillo, era algo tremendo, ¿no es cierto? Porque no era fácil. Recuerden que la situación de estas mujeres, esto es como lo que le pasó, ¿se acuerdan? A esa mujer que está con los discípulos, están allí, Pedro está preso, han matado a Jacobo. Imagínense, conocemos, están todos asustados ahí, escondidos. Y aparece, no me acuerdo el nombre de la mujer, si usted se acuerda de la joven. No me acuerdo, ya. Y va y no abrió porque era temerosa. ¿Quién es? Pedro. ¿Quién es? Pedro. ¿Ah? Y partió corriendo. Es Pedro, es Pedro. ¿Qué le dijeron? Estás loca, mujer. A esta mujer le dijeron lo mismo. A lo mejor mucha gente te va a decir lo mismo. No importa. Yo reitero, como lo digo a veces, ¿te da alas Red Bull? Eso dice la propaganda. Lo que realmente te va a dar alas es Jesús cuando tú prediques de Jesús. Y tú sabes qué es lo que ocurre contigo cuando tú predicas de Jesús. Algo sucede contigo y parece que te inflan así. ¿Por qué? Porque haces lo que Dios te ha llamado a hacer. Hay gente que no conoce a Dios, que no puede entender las cosas de Dios. Pero los que conocemos a Dios sabemos que esto es verdad. Y hay que orar para que todos aquellos que están alrededor de nosotros conozcan a Dios de manera real, verdadera. Entonces, se le ha enviado para que ellas vayan. Entonces, no es sencillo esto. Claramente, para ellos muy tremendo. Pero hay algo que a mí me gusta cuando Jesús le dijo a los discípulos, sobre todo cuando fueran las cosas difíciles. Y fue tan tremendo, Jesús le dijo, ¿saben qué? Van a haber momentos en que ustedes los van a tomar presos, a ellos. Ellos lo vivieron. Y le dijo, pero no se preocupen de lo que van a hablar y decir. ¿Por qué dejen lugar a quién? Al Espíritu. Si de eso se trata esto. De que tú te levantes cada día, busques al Señor. Este es un nuevo día, Señor. ¿Qué va a pasar hoy día? No sé. Pero sorpréndeme, Dios. Que no sea un día que pase más y que sea uno. Sorpréndeme. Yo creo que hoy día me sorprenda, Señor. Y a lo mejor te vas a encontrar con personas, vas a poder predicar el Evangelio y vas a volver a tu casa así como, contento. ¿Se han dado cuenta que la gente cuando vuelve del trabajo han visto cómo vuelven o no? ¿Vuelven gozosos? Vengo feliz. Porque el mundo nunca te va a dar lo que te da Cristo. Pero el mundo te dice, sí, el mundo te pone cosas. Y todos llegan, algunos hasta, es como lo decíamos, ¿se acuerdan el libro de Cantares? Que la mujer estaba ahí diciendo, ahí viene mi corzo amado, feliz. Pero de repente la otra que decía, ahí viene de nuevo. ¿Por qué? Porque algunos llegan pateando la perra vulgarmente, ¿cómo se puede decir? Enojado. Entonces de eso es lo que se trata. A eso es lo que Dios nos invita a nosotros. Entonces, claramente Él les dice a ella, vayan, porque Él va delante de ustedes a Galilea. Y recuerden que algo tremendo es que Él le dijo no solo eso, Él ya le había anticipado que Él también iba a la casa del Padre. ¿A qué es lo que iba a la casa del Padre? A preparar morada para que donde Él estaba, ellos iban a ver irse. Seguramente muchos de ellos alucinaban, anticipaban, ven pronto Jesús. Como Pablo dice, deseo partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Pero lo importante es eso, estar haciendo lo que tú y yo tenemos que hacer.
Veamos el 17, el 7, por favor. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, vienen en el lugar donde lo pusieron. Vayan a decir a los discípulos y a Pedro. Me encanta esto. ¿Por qué creen ustedes que dice eso? ¿Cómo creen que está Pedro? Pedro, lo último que vio de Jesús, ¿se acuerdan qué fue o no? Dice que algo sucedió, que lo trasladaron a Jesús de un lugar a otro, se abrió la puerta y Jesús miró y con ojos de quién se encontró. ¿Y qué había ocurrido recién? La tercera vez, no. Le dijeron, tú hablas, no, ni lo conozco. Jesús le dijo, me vas a negar 3 veces. Y fue y lloró amargamente. Yo imagino que Pedro lloró hasta este momento. Y a lo mejor en este momento paró de llorar porque se asustó. ¿Qué va a pasar? ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Le preguntó, ¿me amas? Y él le dijo, Señor, al final le dijo, tú sabes. Y él le dijo, apacienta mis ovejas. Él nunca pensó que iba a volver a tener lo que le había sido dado en un comienzo, por lo que él había hecho. Yo te invito una vez más, no piensas en esas cosas. Piensas en cómo Dios te está invitando, te está llamando, a como dice Pablo cuando dice os ruego, le dice os ruego, reconciliados con Dios. Sigue rogando a Dios por ellos, sigue rogándole a tu esposo, a tu esposa, no sé de qué manera, para que dejen de ser cabezas duras, para que vengan a Jesús. ¿Por qué? Porque es lo mejor para ellos, ¿o no es lo mejor? Ellos tienen un problema, el problema no es menor. Dios sabe que se quiere relacionar contigo de una manera muy particular, como lo hizo con ellos. Dice, temblorosa y desconcertada, la mujer salieron huyendo del sepulcro, no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Cuando Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana, se le apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Ella fue y avisó a los que habían estado con él que estaban lamentándose y llorando, pero ellos al oír que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, no lo creyeron. Yo sé que relacionar contigo, piensen, vuelvan a estar en esta mujer, que a lo mejor el mundo da un comino por ella. Pero Jesús la elige para ser una de las que comisiona para ir y predicarle a unos que no creen. Pero es que van a creer luego, pero no importa. Pues se imagina después a María Magdalena, voy a ponerlo de esta manera, así contar, pero a mí se me apareció primero. A mí se me apareció primero. Pero con gozo, no como... ¿Por qué? Porque Dios te da privilegios. Dios te da privilegios. No te olvides de algo muy simple y que no hay nunca que olvidar. Y por esto hay que ser consecuente, ¿sí? ¿No? Consecuente con lo que tú eres, con lo que yo soy. Porque a veces nuestra impresión de nosotros es tremendamente equivocada. Es como la iglesia de la Odisea. ¿Qué decía ella? Yo soy rica, yo no tengo necesidad de... yo vieran cómo estoy. Y Jesús dice, perdón, tú eres ciego, ciega, miserable. Ay, Dios mío, no quiero seguir. Y a veces es bueno traer a la memoria que eso es lo que somos. Para poder relacionarnos con Él. ¿Y saben qué? Es algo muy simple lo que le dijo Jesús a ese hombre que lo invitó a su casa a cenar. Pero lo trató despectivamente. Y vino esta mujer, esta otra mujer que lloraba, que le secaba, se soltó el cabello. Y el otro dijo, si este fuera quien dice ser, sabría quién es esta, que era una mujer de no buenas... Pero él le contó una historia, ¿se acuerdan cuál fue o no? Al que más ama, ¿es por qué? Pero para que más te le perdonen cosas, tú también tienes que ser consecuente de eso. No te engañarte, no pensar de que no, si yo reitero, yo lo digo una vez más. Yo le doy gracias a Dios, me encanta. Leí una versión que dice, bienaventurado aquellos quienes han sido borrados sus expedientes. Es como, yo viví años de todo ese tipo, yo tenía un temor enorme a caer preso. Pero enorme, hasta el día de hoy. Todavía tengo miedo. Yo fui a buscar marihuana muchas veces y traía y de repente nos encontrábamos situaciones, pero un temor enorme a caer preso, enorme.
Me acuerdo una vez en Uno Norte se sube carabinero ahí en la plaza, veníamos como 5 con sacos. Yo me acuerdo que siempre ahí corrí, crucé Uno Norte, se llevaron preso a uno de mis amigos, pero yo siempre con ese temor de caer preso. ¿Saben que se me perdía dónde iba en realidad? Perdón. Perdón. Entonces Dios quiere relacionarse contigo, nadie puede traer Dios más a la memoria, de manera especial, como lo hizo con ellos, como lo hizo con esta mujer. Ya, reitero, ahora ya sé para dónde voy. Ya. Entonces, tenía un temor enorme de caer preso. Ahora, piensen un poco más que nada lo que quiero decir, es cuando uno es consecuente con lo que uno es, con lo que uno ha hecho. Ya sé a dónde voy ya. Y borrar los expedientes. No sé si alguien ha estado preso y de repente tú, el estar preso, ¿qué significa que tú sales de estar preso? ¿Sabes lo que es la reinserción? Las personas no pueden ser reinsertadas porque es como, a lo mejor aquí hay alguno que está en DICOM. DICOM es la muerte. No te consideran, digamos. Y esto es tremendo. Yo me acuerdo de un amigo que por otro amigo dijo, le podían prestar dinero, bla, bla, bla. Y el otro amigo que podía prestar dinero de manera por fuera, le miró y dijo, ¿sabes qué? Dile, porque este quería pagar su deuda. Dile que no pague su deuda. Mal consejo, sí, pero ¿por qué? Porque aunque pague su deuda, siempre va a ser considerado de la misma manera. Un mal pagador. Ya el historial que tiene es tan malo que cualquiera que no van a creer nunca en él o en ella. Ahora piensen en lo otro, el ser borrado, el historial. ¿Por qué digo esto? Porque lo que está diciéndonos Jesús es que vayamos y le digamos a la gente que ha resucitado. Y sobre todo le está diciendo a ellos para que ellos vayan y le digan las buenas nuevas a ellos. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Porque de eso se trata esto. Que tus pecados son perdonados. Si tú eres consecuente con cualquier persona con la cual te relacionas y le preguntas, honestamente, ¿has pecado? Y si la persona es honesta, te va a decir que sí. Y tú les puedes saber que tus pecados pueden ser perdonados. Y no solo perdonados, ¿dónde pueden ser echados? Como dice el salmista, David, piensen en lo que hizo. Primero, abandonó sus deberes. Segundo, se levantó tarde. Tercero, salió ahí a mirar lo que no debía mirar. Cuarto, adulteró con la mujer de otro hombre. Cuando ésta le vino a decir que estaba embarazada, dice que David se quedó piola. Empezó a sufrir en carne propia, enfermedades, cosas y sus huesos. Hasta que vino Natán y le contó una historia, ¿se acuerdan o no? ¿Sabes que hay un hombre que tiene una ovejita y otro que tiene un montón? Y este de la ovejita, de las muchas ovejas, mató la ovejita de este. Y dijo, no, hay que matarlo, hay que... Y le dijo, pero ese hombre eres tú. Él se arrepintió. Se arrepintió de tal manera que leemos el Salmo 32, el Salmo 51. Pero más alucinante de esto es lo posterior, que él dice, bienaventurado o qué dichoso a quien Dios lo inculpa de pecado. De eso se trata, mis hermanos. Jesús resucitó. Esa es la comprobación de que Él realmente lo que hizo en la cruz, Dios lo validó. Porque Él estaba muriendo por los pecados de ¿quién? Del mundo entero. La gente ya afuera está perdonada, pero hay que decírselo. Y tú eres el indicado, yo soy el indicado. Pero para eso tú y yo, ¿qué tenemos que estar? Llenos de Dios. Llenos de Jesucristo. No hay otra forma. Porque tiene que ser en forma natural. Entonces, por eso te invito, lo que comencé, a estar cerca de Dios. Lee estos pequeños libros, ora a Dios, deja que Él haga una obra increíble en tu vida y olvídate de las demás cosas. No te preocupes de las demás cosas. No te preocupes de nada. Preocúpate exclusivamente de qué, como Él dice, busca primero qué, el reino de Dios y su justicia. Y déjate sorprender por Dios. Déjate que Él, como dice, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, todas. Entonces te animo a eso. Ha resucitado. ¿Creen que ha resucitado? Sí. Amén. Y no solo resucitó, que ahí me encanta el texto, dice que no solo murió, resucitó, ¿qué más? Ascendió a los cielos. ¿Y qué hizo? Se sentó a la diestra del Padre. ¿Para qué? Señor, tenle paciencia. Tenle paciencia.
el de paciencia, Padre. Está cambiando. No te olvides que estamos en construcción. El que comenzó la obra, la terminará. Padre, gracias por darnos este tiempo. Gracias por resucitar un día, Señor, y gracias, Señor. Yo simplemente quiero agradecerte y rogarte, Dios, que tengas misericordia y nos ayudes a tener un compromiso real, genuino contigo, a buscarte, como tú dices, como se busca al oro o a la plata, Señor. Señor, yo te ruego en esta hora que tú nos enseñes a buscarte y a encontrarte y a ver todo lo que tú tengas para nosotros, Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga mucho.